Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio final de la serie Expertise de Balance Cuántico. Yo soy la doctora Flor Satarain y estoy aquí con mi colega hipnoterapeuta Martín Rivera. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y estamos cerrando con broche de oro. Tenemos a la invitada nutricionista Brenda Davis desde Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Brenda Davis. Thank you very much, Brenda, for having you in our special edition. And we really appreciate your time for being here. So we're going to read your bio first. Thank you. Les vamos a introducir Gracias. a todas las personas en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos y la comunidad global que hablamos español. Esto es parte de nuestra misión, compartirles información en nuestro idioma, porque sabemos que muchas veces los libros y más que nada la información científica y médica se encuentra en el idioma de inglés. Pero el día de hoy, si tú no habías escuchado el trabajo de la doctora Brenda Davis, esperemos que sea una agradable noticia, porque ella tiene una amplia trayectoria por más de 30 años, además que es una reconocida nutrióloga a nivel internacional. A continuación, les voy a presentar parte de su biografía. Brenda Davis es dietista registrada, autora, conferencista y consultora a nivel internacional. Es líder en su campo. Ha trabajado en salud pública, tiene su especialidad en nutrición clínica, es académica y consultora nutricional. Líder en investigación de la diabetes en las Islas Marshalls, en una localidad llamada Majuro. Coautora de 9 bestsellers. Les voy a decir algunos de sus nombres. Convertirse en vegano, convertirse en vegetariano, convertirse en crudivegano. De hecho, aquí tenemos uno de sus libros. Otro más es La revolución de la dieta crudivegana, combatiendo la diabetes y el libro Libre de lácteos y delicioso. Y a continuación les voy a presentar los libros más actuales que va a ser parte del tema de hoy, que es The Kid Diabetes Cookbook, que es un libro de cocina. Pueden aquí ver su portada y actualmente va a estar disponible para toda la comunidad global. Y el próximo libro es Kid Diabetes Essentials. Como pueden ver, es una guía de dieta y estilo de vida relacionado con la diabetes. Sabemos que la diabetes es de las enfermedades con más prevalencia a nivel mundial. Por eso el día de hoy nos encontramos muy felices y agradecidos por contar en este espacio con la presencia de una de las personas pioneras en su campo. De hecho, los países que ha visitado no nada más han sido Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, incluso ha estado en países como Dubái. Entonces, vamos a adelantarles un poquito más de su biografía. Es autora de libros de revisión médica y diferentes journals de prestigio. Fue parte del grupo de dietistas y nutriólogos de la Asociación Americana. Y bueno, podríamos estar tomando gran parte de este episodio, ¿verdad? Contando toda su trayectoria, pero esta es una parte de su trabajo. Y de verdad, estamos cerrando con broche de oro este episodio de la serie Expertise, creada para brindarles a ustedes un espacio de salud y bienestar e información que nos puede servir el día de hoy, pero también para mañana. Y bueno, vamos a continuar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es esa pregunta? We welcome you again, and this is our very first questions we always ask, our guests, and we would like to know your own personal journey, whatever you can share with the audience, how you ended up
the way you are and then the professional that you are? Well, it's a little bit of a long story, but I will try to condense it. Dice que es un poquito un poco larga su historia, pero va a tratar de condensarla. So when I was in high school, I was very interested in nutrition, so I decided to become a dietitian. Dice que desde que ella se recuerda cuando estaba en sus años de secundaria y prepa, ahí le nació el interés de la nutrición y ahí empezó su viaje. And I became a public health nutritionist. I was schooled in very traditional way. Dice que ella, obviamente, en su carrera empezó como una nutricionista pública en una manera muy convencional. And when I was practicing my profession, I began to really look at the bigger picture of the world and hunger and malnutrition and environment and how we raise animals and just the whole picture. Entonces dice que después, cuando estaba allá realizando su práctica, ella empezó a ver la gran perspectiva mundial. Y esto es acerca de la hambruna, el ambiente, la malnutrición, pues también la contaminación y todo esto. Entonces ahí se le abrió el panorama. And this was, I was schooled in the late 1970s and the early 80s when I completed my degree and started to see this bigger picture. We're talking 1980s. Entonces nos dice que ella cuando empezó a hacer todo eso ya profesionalmente, que se graduó de sus estudios y realizó su práctica, nos habla que fue desde los años finales de los años 70 y principios de los años 80. And I decided that I wanted my life to be about compassion and health. And I decided that I felt like I couldn't continue to contribute to pain, suffering, and death the way that I had been. And I just decided at that point to become completely vegetarian. Entonces dice que ahí en ese momento, cuando abrió su perspectiva, ella decidió tomar una decisión muy importante, que es ver el mundo y tomar su práctica a través de la compasión. ¿Sí? Entonces que ya a partir de ese momento que vio esa gran perspectiva dentro del sufrimiento de los animales, de la contaminación y todos esos tópicos que van relacionados, ahí fue donde tomó esa decisión y ahí emprende como quien dice, un gran cambio en su vida profesional y personal. And at that time, I had two small children. They were 4 and 1 year old. And I had a husband who grew up in sort of hunting, fishing territory. And I decided to ask my husband if he would be willing to become a vegetarian too. And we had never really met real live vegetarians. It was very unusual. I'd never heard of a vegetarian dietitian. I thought they were non-existent. Wow. And but when I asked my husband, he looked at me and he smiled and he said, "I'd love to be a vegetarian. Being a vegetarian means you leave a softer footprint on the planet, and I would love to do that." Wow. Entonces dice que fíjese su historia, ¿no? Dice que en ese tiempo ella tenía, pues sus hijos, tiene 2 hijos. En ese tiempo tenía uno 4 y el otro tenía 1 año. Pero que su esposo, él le encantaba ser cazador y pescador. Entonces, cuando ella decidió tomar este camino de volverse vegetariana, pues le preguntó a su esposo, dice, oye, ¿me apoyarías en esto, lo que yo quiero hacer? Y nos dice que incluso en esa época, ella jamás había escuchado a alguien que fuera con el término vegetariano. Y dice que su esposo, con una sonrisa, le dijo, pues bueno, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Porque realmente se dieron cuenta de que, bueno, vamos a aminorar la huella que dejemos en el planeta. I felt like I was one very lucky lady. Y se considera que fue una persona muy afortunada en tener un esposo así. El apoyo a la pareja.
And I honestly, really seriously thought about leaving my profession because I didn't, at most of the teaching in nutrition education I was doing was based on what we called the Canada's Food Guide and the 4 food groups. And I couldn't figure out how I could continue in my profession when I was eliminating 2 out of the 4 food groups. Entonces nos dice que incluso ella consideró renunciar a su profesión porque realmente dice que, pues, ese es un punto importante que nos menciona que, pues, en la carrera de nutricionistas no existe estudios ni nada que ver con una nutrición sin la proteína animal y todos esos grupos que ahorita nos acaba de mencionar y que realmente para ella fue totalmente nuevo y ahí cuestionó realmente si podía continuar o no en su carrera. Así es, en el plato de buen comer del país de Canadá, pues son 4 diferentes grupos. Entonces ella estaba eliminando 2 de los 4. Decía como que, bueno, entonces, ¿cómo voy a continuar con la carrera, verdad? And I was scared. I was scared. I thought I would be ousted from my profession and people would look at me like I was a fringe person and I wasn't science-based and that I would be judged harshly by my peers. And I was afraid. But I can remember telling myself that when I look at the world and what's going on in the world, I needed to have the courage to stand up for what I knew was right. And I just gave myself a pep talk and said, if you don't do this, who will? You need to do this. And so I marched on. Wonderful, that's an amazing story that you're showing us. Ok, entonces nos dice que cuando pasó esto, ella primero dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, necesito continuar, pero tenía miedo de que fuera juzgada, que fuera catalogada como que no fuera científica o algo que se salía de los parámetros establecidos, ¿no? Pero que al mismo tiempo ella se recordaba y decía por dentro, fíjense, eso es muy importante, ¿no? Que decía, si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Entonces de ahí dice que ella agarró valor, agarró coraje en continuar este camino. Valentía. Yes. And also I remember thinking that I needed to be very careful. I needed to know my stuff better than anyone, that I needed to be able to defend my position with science. And so I just took a deep dive into the literature and made sure that if I were debating anyone, that my position was very sound. And what ended up happening was really quite wonderful. I ended up moving to Vancouver and meeting 2 other vegetarian dietitians, and we decided to write this book, and as it turned out, our profession ended up embracing us as kind of the people that could teach them about plant-based nutrition to help people who were deciding to eat this way. And so we've had wonderful reception from our peers and huge crowds when we speak at national nutrition conferences. And so it's been really a wonderful experience. Okay, so you say you moved to Vancouver. So where did you used to live before? In Northern Ontario, which was hunting, fishing, very different kind of world. Okay. Entonces ella nos dice que cuando ella toma este camino, dijo, tengo que ser muy cuidadosa y tengo que realmente prepararme, leer y se prepare para este cambio y también hacer sus propias investigaciones porque sabía que iba a ser cuestionada por la comunidad. Entonces dijo, tengo que ser la mejor para poder debatirlos. Y obviamente dice que también ella toma la decisión de mudarse porque dice que vivía en la parte norte de Ontario, que es una región donde es muy popular en la caza y en la pesca. Entonces dice que decide mudarse a Vancouver, ¿sí? En esa parte también de Canadá, y que allí también conoce a 2 vegetarianos, a 2 autores también, en el que hacen un equipo maravilloso y deciden escribir un libro
¿sí? Entre ellos tres. Entonces dice que cuando presentaron esas investigaciones, sus documentos y el libro a la audiencia, fue maravillosa la bienvenida que les hicieron y les mostraron un gran apoyo que ella jamás se lo había imaginado. Así que fue una gran sorpresa también para ella. Thank you. And I think, you know, from then on, I mean, I wrote 12 books on plant-based nutrition, and I was able to be involved in lifestyle medicine research, and just I've had a really extraordinary, beautiful career, and it continues. I'm 61 years old now, and you know, lots of people are thinking of retiring. I don't think that's going to happen for me ever. Ok, entonces nos dice que a partir de ese momento, ahí comenzó su carrera y ha escrito acerca de 12 libros con muchas también publicaciones en todo el mundo nutricionista, y que también dice que para este momento, dice que tiene 61 años y no piensa en el retiro realmente, que todo lo contrario, creo que sigue creciendo todas sus investigaciones, sus colaboraciones que ha hecho a nivel nacional e internacional. Además que es parte de la investigación de la medicina y del estilo de vida, que es uno de los tópicos que siempre les venimos compartiendo aquí en Balance Cuántico. Vean que es una persona muy preparada, con muchos años de trayectoria y sobre todo con esa misión de compartir y defenderse en el mundo científico, porque esa es la manera en la cual puedes dar más fundamentos cuando estás relacionado en este rubro académico. Bueno, crean que estamos muy contentos el día de hoy, porque si no has conocido a la doctora Brenda Davis, el día de hoy la vas a conocer, y sabemos que sus libros pueden ser de gran ayuda si eres nutriólogo, si eres médico, si eres health coach o simplemente quieres conocer más sobre la alimentación vegana y sobre todo tener esas bases científicas que muchas veces venimos buscando, pues para tener más fundamentos, pero sobre todo para tener verdaderos resultados, sobre todo en nuestra salud. Y hablando de salud, vamos a continuar con la segunda pregunta, que es el tópico de esta entrevista, sobre la diabetes, porque la doctora Brenda Davis fue líder en una investigación en las Islas Marshalls, en un pueblo llamado Majuro. Entonces, la segunda pregunta es, ¿nos puede compartir acerca de su trabajo en las Islas Majuro? Will you please share with us about your research in the Marshall Islands, Dr. Brenda Davis, please? Yes, well, when I was, I think this was back in about 2006, I was approached by a group called Canvasback Missions. They had received a grant from the US Department of Defense to do research on diabetes in an area that has among the highest rates of diabetes in the world. So for those people that don't know, the Marshall Islands are between Hawaii and Australia. And it's a very remote island with a small population. Entonces dice que ella nos platica que en el año 2006 fue que un grupo se aproximó a ella por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Imagínense, estamos hablando a nivel pues muy fuerte, ¿no? Y que el trabajo era que fuera a esta isla, estas Islas Marshalls, que si no saben dónde están entre Hawái y Australia. Es un conjuntito de islas que están en el archipiélago, y ahí fue invitada para hacer esta investigación con su conocimiento a la población con diabetes. Sí, porque a pesar de ser un lugar muy remoto, era uno de los lugares con más incidencia con esta enfermedad. Yes, and so we had probably about 37% of the Marshallese people that had type 2 diabetes, and this, you know, just a huge number, and this was the people 20 years and over. So it was a very concerning situation, really an epidemic of diabetes there.
Entonces dice que para la población de esa isla, que era un porcentaje muy alto, que era el 37% entre la población de 20 y 40 años, o sea, realmente se consideró como si fuera una pandemia, ¿no? De diabetes. Una And verdadera epidemia. and what's so shocking is probably 80, 90 years ago, there was no diabetes in the Marshall Islands. It was non-existent. People lived off the land, so they were very physically active, and they ate just the plants that grew on their island and the fish from the ocean, and that was really what they had. There were a few animals, but not much, and so the bulk of their diet was coconuts and pandanus and breadfruit and green leaves and fish. Entonces dice que lo más impresionante de esta investigación es que dice en esas islas hace 80, 90 años no existía ni un solo caso de diabetes, porque realmente la gente vivía pues de lo que daba la tierra de plátanos, de cocos, de las frutas y vegetales que crecían y la pesca, pero que obviamente pues algo pasó, ¿no? Entonces ahí es donde nos va a desarrollar toda esta investigación maravillosa, que es donde ahí viene toda esta información. And so what happened in the Marshall Islands was the people went from living off the land with having not too many people on each island to having many people on one or two islands where there just wasn't enough food to feed everybody with local food. So they had to import foods, and they're very poor people. And so the food they were importing was very cheap food, highly processed. They would have white rice and spam and sweet drinks that were very cheap and ramen noodles. Okay, entonces dice que lo que empezaron a ver en este conjunto de islas es de que la población creció demasiado también y no era suficiente lo que ellos producían. Entonces empezaron a importar alimentos, pero eran alimentos procesados, eran carnes embutidos, bebidas muy azucaradas, que es parte de la industria. Entonces ahí es donde empieza esta pues, gran desgracia, ¿no? Que podemos decir. Sí, alimentos ultraprocesados, y también mencionó lo que es la famosa esa sopa ramen que todos conocemos, ¿verdad? Que es muy alta en sodio y muchísimos aditivos y colorantes. This kind of diet is really a formula for diabetes. So the formula for diabetes is inactivity, so not exercising. So they weren't going to collect their food anymore, and eating processed foods and fatty animal foods, especially processed meat, and drinking these sweet drinks, so a lot of refined carbohydrates. That's the formula for diabetes. Entonces nos menciona cuál es la fórmula para que provoque la diabetes, ¿no? Y es obviamente la falta de actividad, que obviamente ya no colectaban su propio alimento como lo hacían sus ancestros, y la falta de actividad y obviamente pues todos estos alimentos procesados. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Pues son las bebidas azucaradas, las carnes procesadas y todo el conjunto, como nos dice la doctora Brenda Davis, pues es una verdadera fórmula para tener la diabetes. And the children, I can remember seeing children eating the ramen noodles out of the package dry, but they would first sprinkle Kool-Aid powder on top. And I don't know if you have Kool-Aid powder where you live, but it's a sweet powder that you make a drink with. And they would just sprinkle that on top to give their noodles this flavor. And that was their favorite snack, was that. In the Latin American world, we've been flooded with that processed food. Oh, okay. All over the continent. Yeah, and so you know, when we went in, what we ended up doing was we did what we call 5 overlapping cohorts, which means you have 5 groups of people who are randomized into an intervention, lifestyle intervention group or a control group. And so that's how we did our research. Ok, entonces dice que ella lo que recuerda cuando llegó allá y estaba observando a los niños lo que hacían, fíjense muy bien, dice que veía que destapaban sus paquetes de ramen y que le ponían
esos paquetitos de Kool-Aid, ¿sí? Para endulzar el agua, le ponían encima y se los comían crudos inclusivamente. Entonces, que para ella fue algo impresionante ver eso, lo que hacía, ¿no? Que pues es puramente veneno, ¿no? Y también nos menciona también de que la manera que empezaron a hacer los grupos Ajá. fue que hacían como grupos de 5 personas para hacer la intervención de cómo iban a hacer esa investigación y cómo iban a asesorarlos en su alimentación. Así es un tipo de estudio llamado cohorte, donde divides la población, lo dividieron en 5 grupos y tienen un grupo control para tener después una conclusión final de comparando las personas que obviamente pues no tenían fórmula que estamos hablando y las personas que la tenían, y entonces en base a ello comparar sus resultados. And a lot of the people that were randomized to a control group were very sad. They really wanted to be part of this intervention. So we allowed them after, after we were finished, to go through the intervention as well. So everybody had an opportunity to do the lifestyle treatment. Y bueno, al final de cuentas, también hubo personas que estaban interesadas en ser parte del estudio randomizado y pues al final sí tuvieron la oportunidad de vivir y experimentar este estilo de vida. And so it was interesting when we got to the Marshall Islands, because people believed that diabetes was just the luck of the draw, that you had nothing to do, what had nothing to do with what you ate, it had nothing to do with your exercise, it was just the luck of the draw. And as you got older, it was pretty certain that you would get this disease. And people, when we told them that this lifestyle program could really help, they didn't believe us. They thought it was crazy. And so it was the very first cohort we had a lot of leaders, the mayor and the prince and the assistant mayor and some of the clergy and some of the important politicians were in our first cohort. Bueno, entonces dice que ella recuerda también cuando llegaron a las Islas Marshall, que obviamente también cuando ellos empezaron a hacer ese programa, había mucho prejuicio dentro de la gente, porque para ellos pensaban que la diabetes era una suerte que te tocara y que así como ibas creciendo o haciéndote más viejo, pues te iba a tocar, ¿no? Y que cuando llegaron, pues también fue un grupo pues de toda la sociedad, ¿no? Desde el mayor, desde los líderes de su religión, y que El también, príncipe y todo su cortejo. exacto, para ver todo esto, lo que ellos iban implementando, pero al principio todos ellos lo negaron rotundamente, que no creían que esto fuera posible. And we actually even had one of the former secretaries of health in our first cohort. Wow. Incluso tuvieron parte de su estudio cohorte a uno de los secretarios de salud. And so what happened was within the first week or two, and mostly in the first week, people started going to the bathroom every day. We had people hadn't been to the bathroom in 2 weeks. Wow. It was unbelievable. Their pain started to disappear in their joints. Their heads felt clear. They could think better. And their blood sugars started to come down a lot. For many people, 100 points or more in milligrams per deciliter. So it was, they were absolutely shocked at the changes that they were seeing. Entonces nos comenta que uno de los primeros cambios que empezaron a notar las personas que estaban teniendo este cambio de estilo de vida, pues era lo primero, empezaron a ir al baño. Había personas que incluso no acudían hasta por 2 semanas. Entonces empezaron a ir al baño, empezó a disminuir su inflamación, los dolores en las articulaciones, y eso que muchas veces cuando haces ese cambio de estilo de vida, las personas con diabetes vuelven a tener esa claridad mental, porque muchas veces, recordemos, es una enfermedad metabólica y también cuando va avanzando puede incluso caer en Alzheimer, un tipo de demencia.
Entonces, esa claridad mental también denota esos cambios que va teniendo el cuerpo poco a poco, y uno de ellos es la disminución de la glucosa plasmática. Entonces, por consecuencia, vas a tener muchísimo mejor proceso de pensamiento cognitivo. Y también nos menciona que fue entre primera y segunda semana que inmediatamente empezaron a tener estos cambios. So what did we do to achieve these results? So basically what we did was we used a whole food plant-based diet, and we didn't preclude people from eating fish at home if they chose. But during the first 2 weeks of our intervention, it was 100% plant-based. And if they chose to eat fish at home, it could only be prepared without like frying, or it had to be prepared just in boiling or something like that without all the added fats. Entonces nos dice que también que cuando empezaron a hacer la intervención con las personas fue una alimentación totalmente basada en plantas, libre de proteína animal, pero que también les dejaron opción a algunas personas que si ellos deseaban comer pescado, si fuera en su casa, ¿no? Pero que no fuera freído o en algún tipo de aceite, sino que fuera cocido, pero que también les dejaron esa opción. Pero las primeras 2 semanas sí fue 100% basado en plantas. So basically what we had people eating was breakfast was, you know, we would have we did a lot of sprouting. So we taught people to sprout because people don't have a lot of land. And this was one way they could grow their own plants and do so very inexpensively. We gave them these little sprouting bags and taught that. But we also taught them how to prepare, if they ate grains, they were intact. So we would prepare barley in a kind of to have with fruit, and flax seeds and chia seeds and hemp seeds and these kinds of foods. So the diet was really very based on dark green vegetables, other vegetables of all colors, and then the other plant foods like beans and lentils and fruits and nuts and seeds. Muy bien, entonces nos está explicando qué es lo que comían. Primero iniciaban con el desayuno, y algo que fue muy maravilloso de su parte, como nos está mencionando, es de que como las personas no tenían mucho terreno para crecer sus alimentos, adivinen que empezaron a germinar, y empezaron a germinar diferentes granos. Nos cuenta de un grano llamado barley, nos cuenta de la linaza, semillas de chía, y en la parte de lo que es la alimentación en general, pues en exclusiva eran los vegetales de hojas verdes, granos, lentejas, garbanzos, etc. Yes, and so the program itself wasn't just about food. We also taught people about gardening and about how to take care of their health, and it also involved exercise. And so we had an exercise program every day, but also this is one of the most important things we learned, that if people walk after their meals, it makes such a huge difference in blood glucose levels. So we had people every breakfast, lunch, dinner, the first thing they would do after their meal was walk. And those were really critical parts of the program. Entonces también nos menciona que parte del programa también es que, aparte de que también les enseñaban a crecer sus propios alimentos, era también las rutinas también de ejercicio. Y dice que esto es algo muy importante. Dice que cada vez que comían, ya sea en desayuno, la comida o la cena, les recomendaban que caminaran, y que esto se dio cuenta que era muy beneficioso para la salud de las personas, que ahí empieza a bajar su glucosa. Exactamente. And of course, we talked about stress management and did, exercises with that, and the importance of sleep and all of the aspects of health. And because when you talk about lifestyle medicine, it's not just about the food you eat.
or the exercise you do. It's about all aspects of your life. I think that's a very good point that you say about the stress management as well, because that's Yes. a holistic approach, right? Yes, Okay. exactly. Entonces nos dice que también parte del programa, recuerden que no solamente, como nos dice Brenda, que no solamente la alimentación, sino que también estuvieron ofreciendo programas de manejo de estrés, ¿sí? También el ejercicio. Sí, dentro de ese manejo de estrés hablamos, pues, como que manejamos de la cuestión mental y emocional. Entonces, es también muy fundamental. Así es muy importante que volvamos a retomar las palabras de la experta Brenda Davies, que es un manejo integral, un manejo holístico y que no nada más se trata de la comida, sino ver todos esos parámetros además de los alimentos, dormir bien, hacer ejercicio, el manejo del estrés, como comenta mi colega Martín. Y bueno, es muy agradable escuchar que cuando tú te pones a estudiar, a investigar los diferentes programas para revertir esta enfermedad, pues todos tienen ese pilar fundamental, que es un programa integral y holístico. And you know, the thing that I want to say as well is that one of the things that we learned from the Marshallese, and I think many North Americans would learn from people in Central and South America as well, is about connectedness and how important that is to health. The people of the Marshall Islands, their social engagement was, it was just such a lesson to me. I couldn't get over how much they laughed, how much joy was in their hearts, and how much fun they had in everything they did. It didn't matter if we were doing the most boring lecture. They figured out how to make it fun. And I think that's a part of health that is really precious and that we don't want to lose. And people in North America are not as skilled at that as people in Central, South America, or the Marshall Islands. That's right, you're 100% right. Entonces, nos dice que también algo que ella, fue una lección, no solamente para ella, sino también para, yo creo que la sociedad americana, es que dice que los habitantes de las Islas Marshall, dice que al igual como también somos los latinoamericanos, dice que no importaba que, aunque fueran las clases aburridas o tuvieran procesos así como que medios tediosos, ellos encontraban la forma de reír, o sea, tenían esa conectividad social que ella admira y que es algo que dice que es algo que también dentro de la sociedad americana y obviamente canadiense deberían de aprender, ¿no? De esa conectividad que tenemos y que siempre se la ingeniaban para que el momento fuera muy agradable y que encontraban chistes y todo esto. And you know, what we found in our results was that people, when they were on the program and when they followed the program, in many cases, their diabetes just disappeared. In some cases, their control just got much better and they were able to take far less medication or not take any medication at all. And we saw these wonderful results. And we kept going back even after the research was over. Every couple of years, we would go back to do interventions and other things. And the last time I was there, we actually, I was asked to create a nutrition education program for the public school system. Wow. And so that was the effort last time. And we taught every teacher in the country that was in the public school system how to teach nutrition. Muy bien, y bueno, esperando los resultados, pues ¿cuáles fueron después de este gran cambio de estilo de vida? Pues las personas empezaron a tener, obviamente, la disminución de su glucosa plasmática, ya no necesitaron los medicamentos, ya no tenían los parámetros para decir que tenían el diagnóstico de diabetes, y bueno, tuvieron un seguimiento alrededor de los años, e incluso regresaron y fueron invitados para hacer un programa de salud pública en las escuelas, para que continuara este gran trabajo que hicieron con toda la población de las Islas Marshall. Imagínense, iniciaron como una investigación, pero terminaron como algo que se quedó para siempre en esta comunidad, porque ya supieron
que iban a estar libres de esta enfermedad que fue ocasionada por estos diferentes estilos de vida, pero recobrando esa nueva conciencia, pues lograron tener un poder perpetuo en cuanto a estar con salud y continuar sobre todo en sus programas de salud pública, ¿sí? En las escuelas. And the man that was involved in this research, the person that was the investigator, his name was Dr. John Kelly, and he was the founding president of the American College of Lifestyle Medicine. Dice que la persona que, el investigador que se llama, o doctor John Kelly, fue el responsable de iniciar toda esta maravillosa investigación, que fue invitado obviamente, y que y pues gracias a esta persona, pues llegaron a hacer todo esto. Así es, y hoy en día este doctor es el fundador de lo que es la medicina del estilo de vida aquí en Estados Unidos y en la parte norte de América. And Dr. Kelly and I, we together went to Lithuania to do a lifestyle medicine demonstration for the government and the medical school there. It was a 10-day intervention with 10 patients. And they were absolutely astounded at how much change could happen in such a short time. Entonces también nos comparte que dice que el gobierno de Lituania invitó a el doctor John Kelly y a Brenda Davis a hacer una intervención de un programa de 10 días y que tuvieron, obviamente, el gobierno fue totalmente impresionado de los resultados y de la maravilla que ellos pudieron hacer con estas personas. Así es, aplicando lo que es la llamada medicina del estilo de vida. So that's the story of the Marshall Islands. The saga continues. And you know, unfortunately, because people are so poor, it's not easy to add fruits and vegetables. So the part of our work that was really important was teaching people to grow their own food. If you have room for a garden, it's a wonderful way of supplying yourself with nutritious foods. Dark green leafy vegetables are the most nutrient-dense foods on the planet. And so you want to be adding greens to every meal that you can. Entonces dice que también después de tanto, de todo ese tiempo, pues la saga continuó, ¿no? De que dice que todavía el problema que aqueja en las Islas Marshall es la pobreza, ¿no? Que a lo mejor no tienen los medios necesarios para poder comprar vegetales frescos o frutas frescas. Entonces, que parte de esa solución era de que pues les enseñaron a hacer su propio jardín o crecer sus germinados, ¿no? Y que eso es muy importante, que adhieran a su dieta. Hojas verdes. Sobre todo las hojas verdes, que son los alimentos más densamente llenos de proteína. Así es. Y la otra pregunta, ¿no? Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. So we continue with the next question. So based in your whole experience and all your work around the world, what is the best diet or best lifestyle to reverse diabetes, Dr. Brenda Davies? Well, to reverse diabetes, basically, you need to be getting a diet that will support a healthy body weight. Because diabetes, the drivers of diabetes are, in my view, 4 things. One is called dysbiosis, and dysbiosis means an unhealthy microbiome, an unhealthy bugs that live in your intestinal tract, and they affect every aspect of the human body. They affect your brain, they affect how everything functions. What makes a healthy gut microbiome is a healthy diet, because what we eat is what they eat. So we're feeding our microbes in our gut. When we eat healthy plant foods with a lot of fiber, they are able to thrive. The healthy bacteria are able to thrive. Muy bien, entonces nos cuenta cuáles son
ella cuenta de 4 pilares para verdaderamente revertir la diabetes. La Y pregunta, uno de ellos, ¿mande? la pregunta falta en el sueño. La pregunta que le hicimos a la doctora Brenda Davis es, en su opinión y basada en toda su experiencia profesional y científica, ¿cuál sería la alimentación para revertir la diabetes? Y nos comenta de 4 pilares. Comenzó con el primero hablando de una alimentación que soporte un buen peso. Y el primer pilar sería hablar de una situación que se llama dysbiosis, que es un tipo de alteración en nuestra flora bacteriana intestinal. Entonces, algo que puede promover una mejor salud intestinal es una alimentación rica en fibra, porque sabemos hoy en día que estamos descubriendo, bueno, ya se tiene varios años con nuevas investigaciones, nuevos resultados de la importancia en la salud de lo que es nuestra flora intestinal. Entonces, iniciaría con una alimentación rica en fibra. And so that's number one. And number two would be a diet that reduces inflammation. That's another driver of diabetes is inflammation. And when you think about inflammation, you think of, you getting red when you have the redness around a cut on your hand or something like that. But your inside of your body can experience this, what we call low-grade inflammation. And that comes from largely eating an unhealthy diet. And so when you're eating a lot of meat with a lot of inflammatory compounds, you're eating a lot of processed foods with a lot of inflammatory compounds, it can cause this low-grade inflammation and increase insulin resistance. Muy bien, entonces la segunda parte sería una alimentación que disminuya la inflamación. Pero no estamos hablando de una inflamación local, porque siempre cuando escuchamos esta palabra podemos pensar, bueno, me golpeé, inmediatamente voy a presentar ese eritema, enrojecimiento e inflamación de la parte donde tengo lo que es el golpe. No, ella está hablando de una inflamación llamada de bajo grado, una inflamación interna, que es la cual es resultado de alimentos procesados que tienen ese tipo de componentes que puede aumentar nuestra inflamación interna, lo que es la carne procesada también. Entonces, ella en sí sería una alimentación que disminuyera toda esta consecuencia de lo que es la inflamación. And the third is something called oxidative stress. This is one of the third drivers of diabetes, and it is the third driver of diabetes, in my opinion. And oxidative stress is a kind of a situation when most people have heard of antioxidants, and antioxidants are these things that stop free radical reactions. And this is getting complicated, but free radical reactions are when you have these molecules that come into the body and try to steal an electron from another molecule, and it starts this horrible chain reaction. And an antioxidant comes along and it donates an electron without becoming a free radical. And so you need lots of antioxidants and not so many what we call pro-oxidants or drivers of oxidative stress. And so a plant-based diet has a lot of antioxidants and not so many pro-oxidants, whereas the processed foods and animal products are very high in pro-oxidants. Muy bien, entonces continuando después de lo que es la alimentación que disminuye la inflamación, por consecuencia disminuiría lo que es la resistencia a la insulina. Ahora seguimos con un tercer parámetro que es la oxidación o el estrés oxidativo dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, esa palabra del estrés oxidativo nos va a venir en la mente lo que es la palabra antioxidantes, que son esos compuestos que encontramos en la alimentación que vienen a ser parte de lo que es la reacción celular, de empezar a donar los electrones y los radicales libres a combatir estas reacciones. Entonces, en lugar de nosotros obtener esos prooxidantes de estrés celular
como son las carnes procesadas o los alimentos procesados, necesitamos más antioxidantes. Recordemos, fuera de explicar lo que es un método bioquímico o una reacción bioquímica, pensemos como el oxidante, como ese nivel de estrés en nuestro cuerpo, que son todo tipo de reacciones que continuamente siguen pasando. Entonces, ¿cómo prevenir ese estrés? Pues tener una alimentación rica en oxidantes, en antioxidantes, por lo cual es una alimentación fuerte en plantas y verduras y frutas. And thank you. And the fourth may be the most important. And this is something that many people have never heard of. It's called lipotoxicity. And what lipotoxicity is when your body stores fat in places where fat was really not meant to be stored. I'll let you say that first. Muy bien, entonces por último, y qué bueno que nos menciona, que es muchas veces, si nos están escuchando nutriólogos, médicos o diferentes personas profesionales de la salud, que es el término lipotoxicidad, que es cuando existe un depósito de tejido graso en diferentes partes del cuerpo que no debería de existir. And so with lipotoxicity, what happens when you're overeating is your body shuttles the extra calories into your adipose tissue, your fat stores. And sometimes your body can't do that fast enough to deal with all the excess calories. And so some of those excess fats go into your liver and your pancreas and your heart tissue and your muscle tissue. And when those tissues store excess fats, it causes insulin resistance. And this is especially important in your liver. When your liver has excess fat, it becomes very insulin resistant. In your pancreas storing fat means you destroy beta cells, which are the cells that make insulin. So this is very serious. We do not want to be dealing with huge excesses of calories. Muy bien, entonces hablando de la lipotoxicidad, que es cuando una persona comienza a sobrecomer, empieza a tener un exceso de calorías, empieza a tener un aumento en su tejido graso. No nada más estamos hablando de lo que es la parte visceral o el abdomen, sino que esta grasa también empieza a migrar y a depositarse en órganos como el hígado, el páncreas, y en el hígado empieza a ocurrir lo que es la resistencia a la insulina, y en el páncreas exclusivamente, que sabemos que es el órgano que produce la insulina, empieza a haber la destrucción de las células beta, que son las que producen pues esta importante insulina que necesitamos los seres humanos para introducir la glucosa en las células. Recuerden que es parte de todo lo que es la fisiopatología que ocasiona la resistencia a la insulina, por consecuencia el diagnóstico de diabetes. So you have these four big drivers of type 2 diabetes, and the diets that really fuel these four things are diets that are high in processed foods and these fatty animal products. And the reason being is that these foods trigger overeating. Not only are they unhealthy for your body, but they actually mess up your appetite control because they're so high in fat, sugar, and salt that your body gets confused and it just can't stop overeating. It's like the people that make these foods are they are very skilled at hitting this what we call ultra palatable or bliss point of foods, where you just can't stop eating and you end up consuming a lot more than you should. Muy bien, y bueno, hablando de los 4 pilares que menciona para lo que sería una alimentación para revertir la diabetes, pues al contrario es de que los alimentos que lo ocasionan son los alimentos altamente procesados, los alimentos con alto grado de proteína animal,
y nos menciona algo como que estos alimentos son como una fórmula especial, pues obviamente llena de carbohidratos, de azúcar, de grasas, y que hacen que tu paladar o tu diferente sistema digestivo en ti mismo empiece a pedir estos alimentos como un nivel de adicción para seguir consumiéndolos y ocasionar lo que menciona que dice es sobrecomer. Entonces empezamos a sobrecomer, y es cuando se ocasiona lo que es la diabetes. And so the diet that is the most powerful at sort of putting a lid on all of those drivers of diabetes is a diet that is a whole food plant-based diet. And the reason is really simple. When you eat whole plant foods, you are maximizing the components of the diet that are most protective, and you're minimizing the components of the diet that are most pathogenic or harmful. Muy bien, entonces, ¿cuál es la alimentación que combatiría todo lo que ocasiona la mala alimentación? Que es como pusiera lo que es como dijo, como una tapa dentro de la fuga, ¿no? Que es la alimentación basada en plantas, que es la contraparte de todos esos agentes proinflamatorios, de sobrecomer, del tejido adiposo y demás. Entonces, una alimentación basada en plantas viene con esas 4 cualidades que mencionó anteriormente, que es lo que es altamente en fibra, alta en antioxidantes, disminución de lo que es la inflamación y la parte de la lipotoxicidad. Por consecuencia, es una alimentación basada en plantas. And so if you're trying to reverse diabetes, it's really important that your diet is not too high in calories. You don't want to be eating too much. You want to be losing weight so that you can get rid of the lipotoxicity and the inflammation and the oxidative stress and the dysbiosis. You need fiber. And so your diet needs to be high in fiber, high in green leafy vegetables, non-starchy vegetables, legumes like lentils and black beans and pinto beans. These are good choices. You need to be moderate in your intake of the really starchy foods, because people with diabetes are often sensitive to, they have insulin resistance, so they don't deal with the high carbohydrate foods as well until they reverse the insulin resistance. Then they can be okay. So in the beginning, you want to focus on non-starchy vegetables, greens and beans and nuts and seeds, a little bit, small amounts. And then, well, I should let you say that first, and then I'll tell you. Oh, sorry, I'm going on too long. Entonces, ¿cómo que sea esta alimentación? Pues que sea una alimentación que es muy importante que las personas que ya tienen diabetes, pues que sea una alimentación baja en calorías y por consecuencia que empiecen a perder ese peso. Y la alimentación que nos da lo que es la basada en plantas, pues es con alta en fibra, que va a disminuir la inflamación, que es alta en poder antioxidante, y sobre todo nos mencionaba de que las personas con diabetes consumen muchísimos carbohidratos simples, azúcares, panes, harinas y demás. Entonces empezar a cambiar eso por carbohidratos complejos, o sea, con fibra, como por ejemplo mencionaba los granos, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, y también todo lo que son las verduras de hojas verdes, que son altas en fibra y en todo lo que es la parte de antioxidantes y fitonutrientes y demás. And so with things like your grains, like rice and corn and all of the grain foods, you want to keep your portions small enough so that you can lose weight. And so for some people, they'll eat 4 cups of rice, and this is too much. You need to have maybe measuring smaller portions, being more generous with the vegetables, more generous with the beans, a little less generous with these very starchy foods. Así es, nos está hablando de los alimentos que muchas veces las personas consumen de más,
como es el llamado arroz, o ya sea el arroz blanco, que es meramente pues azúcar. Entonces nos dice que disminuyen esas porciones y los intercambien por granos como frijoles, lentejas, y empezar a consumir más vegetales de hojas verdes. And you also need to be careful about your choices within those groups. So for example, if you're eating grains, you want them to be what we call intact. So they're not ground into flour. They're not puffed into these, you know, puffy cereals and highly processed, even if they're whole grains. You want to be eating them in their intact form, because when you do that, it takes your body longer to break them down, and they have a much lower glycemic impact. Muy bien. Lower impact on your blood sugar. Y hablando de esos granos, pues los queremos, o trigo, o granos que sean intactos, que queremos que sean intactos, o sea, altos en fibra, que no sean procesados, que no se conviertan en polvo, que no se conviertan en harina, porque a la hora de no estar procesados, de contener esa fibra, nos facilita disminuir la glucosa plasmática y por ende disminuir la resistencia a la insulina. And if you're eating rice, rice has a wider variation in the glycemic index than any other food. And so some types of rice, it depends on the kinds of starches the rice has. So if the rice is very high in amylose and instead of amylopectin, it has a lower impact on blood sugar. Most people eat white rice, and white rice, even white rice has a huge range in the glycemic impact or the blood sugar impact. And so you just need to be somewhat cautious about rice and keep your intake small. You want to eat whole grain rice, like brown rice or black rice or red rice, as opposed to white rice. And you want to keep your portions moderate. Y bueno, nos comenta, por ejemplo, del arroz blanco, que obviamente no lo queremos consumir, y lo optaríamos por el arroz integral, el arroz salvaje, el arroz con fibra, porque ese tiene muchísimo más poder para bajar lo que es la glucosa plasmática. También mencionaba que es alto en amilose, es un tipo de característica que te permite mejorar esa glucosa. And the other thing that is just extraordinarily important is you do not want to be drinking calories, and especially you do not want to be drinking sugar. This is absolute number one. Eliminate sweet beverages completely. So no sodas, no sugar-laden iced tea, no pouring sugar in your coffee or tea, no sweet drinks, none. Eliminate them completely. What do you drink? You drink water. and if you want something different, drink an herbal tea. It can be an herbal iced tea, but don't add any sugar to it. And other than that, the only drinks that I would recommend are green juices. So if you've got a juicing machine and you squeeze vegetables like dark greens and some other vegetables, you can squeeze like celery and cucumber, and you can add some lemon or lime. These can be wonderful drinks because they increase your antioxidant status, because the nutrients become so highly absorbable. So that's another thing that is acceptable to drink. Muy bien, y hablando de las bebidas, nos cuenta, no queremos beber calorías, no queremos beber azúcar. Nos comenta que eliminemos totalmente de la alimentación lo que son esas llamadas bebidas azucaradas o sodas o refrescos, que es eliminarlo completamente de nuestro estilo de vida y alimentación. Y que bueno, ¿qué vamos a tomar? Tés, infusiones de hierbas. Y aquí menciona algo muy importante que también siempre nos compartimos, los jugos verdes. Nos menciona jugo verde con apio, pepino, un poquito de limón. ¿Y por qué queremos esta bebida tan especial? Porque es una manera fácil y práctica para que nuestro cuerpo absorba, como menciona, esos antioxidantes, los cuales nos van a disminuir todo lo que es la inflamación y por lo cual les va a ayudar a las personas con diabetes a mejorar esa glucosa plasmática que muchas veces quieren mejorar.
And if you really want a fuzzy drink or a carbonated beverage, my recommendation would be to have soda water and flavor it with a little bit of fruit or a little bit of sliced mint and some lemon or lime, something like that. The other thing you can do is to freeze little ice cubes of a really high antioxidant juice like pomegranate or blueberry juice, and then just put one ice cube in with your soda water to give it flavor. Y otro tip que nos da, bueno, si te gustan muchísimo las bebidas carbonadas como tipo agua mineral, puedes optar por esa agua mineral y ponerle un poquito de que hagas aparte en tu congelador hielitos con jugo de arándano, con jugo de mora azul, con diferentes antioxidantes y añadirle un cubo de hielo a tu agua mineral y así puedes tener una mejor bebida con obviamente muchísimo más saludable que a comparación de las bebidas azucaradas carbonadas, ¿no? And the other thing, if a person is doing a truly whole food plant-based diet, 100%, they're not eating any animal products, they're not eating highly processed foods, then you also need to think about including a source of vitamin B12. And in North America, we have to think about vitamin D, less so in Central and South America, where you get a lot of sunshine. You can get enough vitamin D from that. But vitamin B12 is really important because most plant foods are not good sources. And so some people like just to take a multivitamin and they can get their B12, or to take a B12 twice a week, about 1,000 micrograms would be sufficient vitamin B12 on a plant-based diet. Muy bien, y algo muy interesante que si realmente van a seguir con una alimentación totalmente basada en plantas, pues recordemos que la vitamina que nos va a faltar porque no está totalmente en los vegetales, pues es la vitamina B12. Y hablando es también la otra vitamina D, específicamente en personas que vivimos aquí en Norteamérica, también podría tener un requerimiento especial, al contrario de las personas que viven en México, en Centroamérica, en Sudamérica, que tienen un poco más de aporte al sol y pueden sintetizar de manera normal tu cuerpo. Nos cuenta que la vitamina B12 podrían optar por la dosis de 1000 microgramos 2 veces a la semana. And the other nutrient to be careful, especially if you're eating a raw food diet, is iodine. And so iodine is often added to salt in many countries, but a lot of people who are eating a whole food plant-based diet are really reducing their salt intake, and so salt no longer becomes their main source of iodine. So for people that are eating a whole food plant-based, especially raw food diet, including a little bits of seaweed can provide the iodine and be a wonderful source of that nutrient. Y bueno, a las personas que optan por tener una alimentación más cruda, una alimentación más viva o crudivegana, alimentación viva como nosotros lo referimos muchas veces, pues es añadir este nutriente muy especial llamado yodo, que tiende a tener menos proporción en una alimentación basada en plantas. Entonces, ¿cómo obtener ese yodo tan importante? Podemos optar por los llamados vegetales marinos o algas, que son ricas en este nutriente yodo. And I think those are the main things for a diabetes reversal diet. And the book that I wrote, Kick Diabetes Essentials, outlines all of the guidelines for how to reverse diabetes. Y bueno, concluye con que eso sería los diferentes parámetros o los diferentes consejos de cuál sería la alimentación para verdaderamente revertir pues una de las enfermedades con más incidencia a nivel internacional, que es la diabetes. Y bueno, tenemos la fortuna de estar hoy en día con la autora de un libro que se llama Kick Diabetes, o sea, golpeando totalmente la diabetes y eliminándola de tu vida, y nos cuenta que dentro del libro podremos también encontrar diferentes guías para seguir de mejor manera y mejorar nuestra salud y decirlo hoy en día, revertir la diabetes. Thank you very much. You're very welcome. And there are other resources, and I think
the Physicians Committee for Responsible Medicine has some good resources for diabetes. And if I'm not mistaken, they do have some that have been translated into Spanish. Y nos comenta también, existe una asociación de médicos responsables que ellos en su página de internet también te pueden dar diferentes guías para tener un mejor estilo de vida y revertir la diabetes. Y también nos comenta que también están disponibles para todos nosotros en español. And I'm not sure, there's one other resource that I think is very valuable, and it's by Dr. Joel Fuhrman. And it is The End of Diabetes. And so a very good resource as well. And I don't know if it's been translated into Spanish, but that is a good resource too. Y otra buena fuente bibliográfica es el libro del doctor Joel Fuhrman, que es Revirtiendo Diabetes. Y bueno, eso sería también otra buena fuente para que ustedes podrían investigar y seguir pues teniendo más conocimientos, pero que sepan verdaderamente que como compartimos en este episodio, se puede revertir la diabetes. And well, I'm really happy for all the information and be really grateful for all your time. And to end this interview with the message to people in Latin America and the Spanish community, what would it be a message from them? Dice que, bueno, para traducir la pregunta, estamos muy agradecidos por su tiempo y su conocimiento que nos ha compartido con nosotros, y también nos gustaría saber su opinión acerca de cuál es su mensaje o visión para el mundo latinoamericano. What I would say is if you are living in Latin America, I love the people, I love the culture, I love the connectedness of people and the joyfulness of people there. And one thing that I would say is that if you're going to make this shift, one of the really important things is to make it joyful, to make it delicious, to make it so that other people would want to eat that food as well. If you want to spread this message and make a difference for the health of the people in your nation, make this something that people want to do, that tastes wonderful, and that is joyful, rather than something that feels like you have to sacrifice. And, you know, it's really no sacrifice at all. This food is so delicious. And I think also you have, you're ahead of people in North America, because in Latin America, people know how to make beans delicious. They are used to eating these really healthy foods. And so this is an important advantage to, use it to its fullest. Que nos menciona que, bueno, si a todas las personas que nos escuchan de Latinoamérica, dice que si van a hacer esa transición de su estilo de vida o alimentación, que lo hagan de una manera como ella admira a nosotros, las personas latinoamericanas, que es con alegría, que no lo piensen que es un sacrificio, sino que es algo que también va a beneficiar, y que lo hagan, pues, que como nosotros sabemos, con esa ricura que preparamos los alimentos, porque dice que también es una gran ventaja que tenemos nosotros, de, por ejemplo, que dice que le ha gustado la manera que nosotros cocinamos los frijoles, y que obviamente dice que, y también nosotros lo hemos visto viviendo aquí en Estados Unidos, que pues obviamente pues es una gran diferencia, ¿no? Entonces que esa transición la hagan con esa alegría que nos caracteriza y que ella admira mucho, y que también la hagan que inspiren a otros también. ¿Por qué? Obviamente, pues viendo su ejemplo, su resultado, su calidad de vida va a inspirar a más personas. Thank you. Well, Thank you. terminamos este episodio y esta gran temporada, esta gran serie para todos nosotros. ¿Qué les podemos decir? La creamos de todo corazón. La serie Expertise es con la intención de brindarles un espacio de salud y bienestar. Y toda la información que le brindamos, recuerden, tiene ese aspecto holístico que es mente, cuerpo y espíritu. Y bueno, con este episodio cerramos esta temporada y esperemos que se hayan llevado ese mensaje con nuestra invitada de lujo, la doctora Brenda Davis, que es posible revertir la diabetes,
Ya ella fue parte de una gran investigación en una isla remota, que ellos vivieron todos sus cambios, que son personas saludables hoy en día, que continúan con programas de salud. La doctora Brenda Davis pues tiene sus libros para todas aquellas personas que quieren aprender más y quieren cambiar su salud, y nos dio muchísimos consejos. Esperemos que les haya pues obviamente servido y que puedan compartir esta información, más que nada este video. Lo importante es el mensaje y ustedes van a ser el parteaguas en que ese mensaje pueda llegar a más personas. Entonces les pedimos que lo compartan, y si saben de algún familiar o saben de alguien que le puede servir, pues que en este día lo puedan compartir. So we're very much thankful for your time and your knowledge, and we encourage people to spread this message. Whoever is in need of this information, we encourage them to spread, and they can reach you out through your books, through your information, through your website, and we're very thankful for this time. Thank you very much, Brenda Davis. Well, it was really a privilege to be with you today. Thank you so much for inviting me, and thank you both for the wonderful work that you're doing to spread this word in your countries. I am very grateful for that. We need leaders everywhere in the world. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.